La inmigración es un evento sumamente usual en la historia de la humanidad, que se ha dado desde tiempos inmemoriales, y que a pesar de que puede ser un evento polémico o generar malestares en los ciudadanos locales, en realidad es una de las más importantes fuentes de variación y diversidad cultural, genética y económica de la civilización. Los inmigrantes pueden abandonar su tierra originaria por diversos motivos, pero generalmente aportan elementos nuevos a su lugar de destino, como mano de obra más o menos calificada, nuevos saberes, enriquecen la cultura de destino e incluso aportan nuevos genes. Este tipo de inmigración puede ser permanente o puede ser temporal, cuando los inmigrantes después de un rato regresan a su territorio inicial. En ocasiones, la humanidad puede ser tan cruel y visceral que inmola a sus víctimas en favor de su ideología. Descubre aquí la verdadera razón de la matanza de chinos de 1911 en Torreón, Coahuila. Para entender el problema de los chinos, tenemos que regresarnos a cuando no había chinos aún aquí. Así ¿sí? es. Bien, y vamos a un punto específico, vamos a 1860. En ese momento, México está en el Porfiriato, en una situación estable, ¿sí? Pero eso no sucedía en China. En China había en esos momentos muchos problemas porque los ingleses habían invadido China con la excusa de la guerra del opio. ¿En serio? Sí, o sea, Inglaterra invadió así, a la mala, China, y de hecho se apoderó del gobierno y de todo. Eso pasaba en China en ese momento, era 1860. Bien, esa llegada inglesa provocó una enorme pobreza en el país chino, ¿sí? O sea, en ese momento, China era un país muy pobre, dominado por los ingleses, y la parte que a nosotros nos interesa viene de un sector que estaba en medio. O sea, llegan los ingleses, pero se apoyan en la burocracia china que ya existía. Entonces, la burocracia china se pasa al lado de los ingleses, ¿sí? Y los hijos de los burócratas estudian ya en comunidades inglesas. ¿Sí? O sea, era un nuevo tipo de chino el que se había creado. ¿Sí? O sea, un chino que ya no traía coleta, ¿sí? Que hablaba inglés, que hablaba 5 idiomas y que tenía educación inglesa y mucho dinero. ¿Sí? O sea, había una comunidad china muy rica, ¿sí? Y muchísimos muy pobres. ¿Sí? Para darle un contexto del por qué llegaron Así es, aquí. de por qué llegaron aquí. Bien. Tenemos que poner el contexto porque uno de ellos es muy importante. Wang Fun-chuk. Wang Fun-chuk era uno de esos funcionarios que se creó y fue el primero que llegó a Torreón. ¿Sí? Wang Fun-chuk era un empresario chino con todas las ideas inglesas y su trabajo era ir a las estaciones y poner negocios propios de las estaciones de una estación de viajeros, que eran hoteles, restaurantes y lavanderías. ¿Sí? O sea, Wong Chong llegó a eso, ¿sí? Nada más. Pero cuando llegó a Torreón se dio cuenta de que algo estaba raro. Era una ciudad carísima, Torreón, en 1860. ¿Pero por qué era una ciudad? Por una sola razón. Aquí existió el monocultivo, nada más. O sea, todo, desde el primero hasta la última cosa que se sembraba era algodón. Entonces, todo lo demás lo tenías que traer de fuera. Toda la verdura, la comida, todo venía de fuera en el ferrocarril. Entonces eso Por hacía... eso la necesidad también de que que estuviera aquí el ferrocarril. Sí, ahora, vaya, el ferrocarril explotó
el algodón. O sea, el algodón se sembraba poquito y hasta que llegó el ferrocarril y se podía llevar ya el algodón por quintales. Ok, ok. Sí, eso hizo que el algodón explotara. Sí. Ahora, esta explosión creó el monocultivo. Es decir, nadie sembraba más que algodón. Y el problema terminó en que Torreón era una ciudad muy cara. Sí. Funchuk se dio cuenta de inmediato del asunto y dijo, espérame, podemos hacer aquí más negocios aparte de los que ya tenemos. ¿Sí? Dijo, ¿qué pasa si empezamos a comprar parcelas que estaban, o sea, la ciudad terminaba prácticamente en la Colón? Sí, como de hecho ahí está la división entre Oriente y Y Poniente. ajá, sí es. Sí, bien. O sea, todo de la Colón para allá, los chinos empezaron a comprar huertas. O sea, estamos hablando de un funcionario que traía mucho dinero, ¿sí? Él empieza a comprar huertas en todo lo que es el oriente de la ciudad y para cultivarlos se pone en contacto con otro camarada, otro empresario, le dice, mándame gente. Dice, sí, ¿cómo no? ¿Cuántos quieres campesinos que yo te mande de China? Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, compraron las parcelas y trajeron a los trabajadores. ¿Sí? Eso provocó que en China, aquí, no, los chinos que llegaron eh, empezaron a hacer mucho dinero. Sí. Y hay un punto importante. ¿Cómo no van a hacer dinero? Ok, se habla de que los chinos eran trabajadores. Vamos viendo el punto. Los chinos hicieron mucho dinero porque llegaron a una ciudad, ¿sí? Donde compraron terrenos muy baratos, trajeron trabajadores prácticamente esclavos, porque los chinos que llegaban vivían ahorita hablamos de ellos, pero Sí. prácticamente en la esclavitud. En la esclavitud. Producían legumbres, hortalizas baratas y las vendían muy caras en el mercado. Wow. Sí, o sea, y luego sin impuestos. Torreón no tenía impuestos en ese tiempo. O sea, para bien o para mal, el gobierno dijo, vamos a crecer. Y para crecer no vamos a cobrar impuestos. Entonces, imagínense, para un empresario, voy a ganar dinero sin pagar impuestos. Sí, lo que provocó fue que el crecimiento chino se disparó. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, sí. traían dinero, traían gente. Y los chinos pasaron de, ¿cómo se llama? De sembrar hortalizas a meterse ya propiamente al comercio, a las tiendas de abarrotes, a vender ropa y cosas de ese tipo. O sea, la comunidad china llegó, Funchuk, con dinero y ¡pum! Una persona que ganara $1 diario podía considerarse muy afortunada, tanto como tener el salario mínimo hoy. Así más o menos la comparación. Bien, entonces, pero de eso les descontaban el viaje, la comida, el hospedaje. Entonces resulta que a final de cuentas les pagaban 20 centavos o 25 centavos. ¿Sí? O sea, Ok, trabajaban 12 horas diarias como mínimo, ¿sí? Estaban totalmente aislados porque no hablaban español, no los dejaban hablar español, ni que aprendieran tampoco. ¿Por qué? Ellos consideraban que esos trabajadores eran de ellos y no podían dedicarse a nada más que trabajar. ¿Sí? Así es que trabajaban hasta 12 o 14 horas diarias, los devolvían a su lugar, les daban de comer. Y aquí quiero empezar con el primero de los mitos que tanto se habla y que son mentiras. Número 1. Los chinos eran ricos y dejaron dinero en sus huertas. Sí, escondido. Falso. Falso por un solo punto. Los chinos no usaban moneda nacional, ni oro, ni nada. Wow. Ellos recibían su pago del banco chino, con un vale, pues. Sí, con el vale. Obviamente era un peso que acababa siendo 40 o 50 centavos en vales que ellos iban y cambiaban en las mismas tiendas de ellos mismos, en los chinos. ¿Sí? O sea, ellos nunca compraban a
al comercio que no fuera de ellos. Vivían en una burbuja, ¿sí? O sea, Es decir, que vivían peor que la comunidad africana, ¿verdad? horripilante. Vivían en unas condiciones Sí, lo que me estoy horripilantes. dando Por eso cuenta. cuando me dicen, los chinos hicieron dinero, ¿cuáles chinos, Dios mío? ¿Sí? Los empresarios sí hicieron mucho dinero, ¿sí? Pero la gente común, Dios mío, trabajaban igual o peor que los nuestros por un salario más bajo todavía, ¿sí? Wow. Eran ahora, Literalmente unos esclavos. eran unos esclavos. Prácticamente como se vivía en Babilonia, en Egipto. Sí, o sea, o sea, ellos con la única persona que se podían comunicar era con su capataz. Ujú. Y el capataz masticaba 5 palabras en español o 6, no llegaban a más. ¿Sí? Entonces eso creó que la comunidad china se hiciera una burbuja. O sea, se aislara. Eh, es como, o sea, la gente tenía la idea, es que Torreón está lleno de chinos. No, es falso. En realidad nunca hubo más de 600. Lo Wow. que pasa es que como estaban todos en el centro y en el comercio, Eran ¿sí? más notables que se vieran. Todos los veían. Tú no podías ir al centro sin toparte con 4 o 5 chinos, ¿sí? Pero no porque hubiera muchos, era porque todos estaban trabajando en el comercio. Wow. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1900, no, no es cierto. Estamos hablando de 1905. Muy 5 años antes de la revolución. Vamos a eso. La comunidad china entonces creció y se expandió de más. O sea, hasta cierto punto se expandió de más. Y en esa expansión empezó a ganar enemigos. El primero fue el comercio normal. O sea, el solo hecho de llegar y ellos poner comercio ya perjudicaba al comercio local. ¿Sí? Pues el Sí. comercio local no los quería. Así es. Ellos cometieron el error de meterse en problemas con la comunidad extranjera total, porque cuando tuvieron el éxito en las parcelas, decidieron pasarlo a Matamoros. Dijeron, oye, vamos a poner parcelas también en Matamoros, el negocio es muy bueno. ¿Sí? Fueron con Porfirio Díaz, bueno, el gobierno, ¿sí? Les dio la autorización, sí, ponlas, pero yo no te voy a ayudar, le dije al gobierno, ¿sí? Wow. Le dice, ok, no hay problema, inclusive yo hago el ferrocarril. O sea, yo hago una parte del tranvía, yo la llevo hasta Matamoros con mi dinero, nomás dime que sí. ¿Sí? El gobierno le dice, adelante, hazlo. El problema es que salen los ingleses, que dicen, párale. Yo tengo en Tlahualilo planes porque ya voy a sembrar algodón. Y de hecho estoy haciendo un canal para llevar agua para allá. ¿Sí? Yo no quiero chinos aquí. ¿Sí? Y empezó el problema entre los chinos, ¿sí? Y los ingleses. Wow. Al final de cuentas, los ingleses dijeron, ¿sabes qué? De aquí no pasas, aquí empieza el río y de aquí no pasas. Les tumbaron su puente y su ferrocarril, ¿sí? Y fue como los detuvieron a los chinos. Pero eso ya creó una confrontación con la comunidad extranjera. ¿De quiénes estamos hablando cuando decimos los ingleses? Los ingleses, estamos hablando de la comunidad inglesa que estaba en ese tiempo en Torreón. Propiamente aquí, ¿hay Sí. un apellido, alguien en particular? Brittingham. Ah, ok. Ya, con eso decimos todo. Entonces, ese choque entre la comunidad china y la comunidad extranjera les ganó que los extranjeros no los vieran bien. O sea, ni los españoles, ni los gringos, ni los ingleses. ¿Sí? O sea, se aislaron inclusive de la propia comunidad, ¿cómo se llama? Internacional. ¿Sí? Sí. Cometieron todavía un tercer error. Mira, en este punto, la gente común y corriente tenía una buena idea de los chinos, Sí. porque a final de cuentas tenían comercio que se los daba más barato, ¿sí? Y la gente común los veía bien. El problema fue que, ay Dios, que los
o sea, no, bueno, sí. La gente que maneja a los chinos decide usarlos de un tercer modo muy infame, que es para acabar con los pocos logros que iban logrando los trabajadores locales. Va. En un momento todos los trabajadores locales nos decían, oye, no, espérame, no vas a pagar 50 centavos por eso, págame de perdido 75 centavos del día. ¿Sí? Y al fin lograban juntarse un poquito y presionar al hacendado, y él le hablaba a los chinos. ¿Sabes qué? Mándame 100 gentes para que me recojan la cosecha a 50 centavos. Y los traían. Llegaba el empresario chino, llegaba los chinos a trabajar, ¿sí? Levantaban la cosecha en 50 centavos y aquellos se quedaban en nada, ¿sí? Wow. Entonces, la presencia de los chinos le pegó a la comunidad, a la gente común y corriente. Ya no los veían bien tampoco. Ya no los veían bien. ¿Sí? Insisto, no era culpa del trabajador chino el que hacía, era la culpa del empresario que los usaba como para hacer dinero sin ningún tipo de ética. Bien, esas tres cosas provocaron que la comunidad china se aislara más todavía. Llegaron a un punto en donde pusieron su propio banco, válgame Dios. Por eso es el banco chino. Así es, lo pusieron porque todos esos dineros que se generaban, decían los chinos, pues son nuestros, y pusieron su propio banco. Entonces, no se compraba ni se vendía si no fuera ellos mismos. De hecho, no contrataban nunca a un trabajador mexicano. Todos eran chinos. Wow. Ese aislamiento fue lo que provocó lo que sucedería en la revolución. Pero la cosa estaba cocida desde antes. ¿Sí? El problema explotó en 1905, cuando todos esos grupos que ya no los querían trajeron el racismo en forma. Es decir, siempre se ha manejado que fue Lagunero propiamente el que en dado caso provocó ese racismo que dio paso a la muerte de los chinos. Así es. Entonces, realmente no fueron los laguneros, sino la comunidad extranjera. No, ahorita vamos a ese punto porque es Interesante. interesantísimo, ¿sí? Sí. Bien, entonces, o sea, la admiversión ya existía contra los chinos, ¿sí? Sí. De parte de la comunidad extranjera, del comercio e inclusive de la gente local, Sí. por su propio aislamiento. Fue la culpa de los chinos, Ok. ¿sí? Bien, ya existía. En 1905 se desata el asunto porque se desata el racismo en forma. Se traen toda la propaganda y empiezan a hacer una muy, muy cochina propaganda acusándolos de, ¿cómo se llama? De que tenían ratas, en fin, barbaridad y media. ¿Quién es el causante de todo eso? Toda esa, O de alguna manera fueron disolviéndolo entre las olas del mar, entre la misma pueblo. ¿Quién era? eran los ricos. Era gente que tenía mucho dinero, que fue a Estados Unidos, ¿sí? Y ponía en la prensa, se lo digo porque yo vi la prensa cuando todavía se podía leer, de 1918, de La Opinión, con unos mensajes horrorosos. Horrorosos. Wow. Decían que los chinos está ahí y no te acerques a los chinos porque van a violar a tu esposa, porque vas a tener hijos monstruosos, porque te va a dar sífilis, en fin. O sea, era una propaganda sucia, cochina y malintencionada. Que la vía, y aquí es importante, la trajeron de Estados Unidos cuando se construyó el ferrocarril, se terminó y lo sacaron a los chinos de Estados Unidos. Ellos trajeron, o sea, no inventaron nada. Trajeron lo que inventaron en Estados Unidos y simplemente lo traspasaron al español. ¿Se acuerdan? Una serie de televisión, a mí me encantaba, Kung Fu, con David Carradine. Sí. Hablaba de eso. O sea, David Carradine era un chino que vivía en Estados Unidos y sufría el racismo de los gringos. Sí. ¿Sí? Bueno, todo eso
¿sí? No la pasaron para acá, simplemente lo tradujeron al español y llegó a la prensa. Créame que en ese tiempo fue cuando se inventó la palabra chale, que es el despectivo que se usaba. ¿Qué significa chale? Chale, ay Dios, le he preguntado a mucha gente y nadie me sabe decir, pero chale era la palabra despectiva que se usaba para dirigirse a ellos. Ya no eran chinos, eran chales. ¿Sí? Wow. Todo eso estaba en la prensa. Ahora, no era la gente pobre la que publicaba en la prensa. No. O sea, no existía el dinero para que eso pasara. para que una fuera ahí, no. Eso era una publicidad que era pagada por los grandes medios de entonces, que era el comercio, el periódico, que era la base de la publicidad. Sí, pero ese racismo permeó y llegó, y aquí está internado. Cuando empieza la revolución empieza el 20 de noviembre. Bien, el 16 de septiembre, 3 meses antes de que siquiera empezara la revolución, en el festejo, junto con los gritos de Viva Madero, que ya de por sí eran, contrarios, surge un nuevo grito, como lo dice Guerra en su libro de la historia de Torreón, el grito de mueran los chinos. Sí. ¿Sí? Sí. Hoy, y estamos hablando, ¿sí?, de 6 meses antes de que comenzara la revolución. Sí. ¿Sí? Ahora, toda esa publicidad, racista, terminó haciendo lo que se formaron después los comités antichinos. Ahí es donde se inicia el comité antichino. Ahí empieza, Ok. junto con, o sea, cuando llega toda esa, ¿cómo se llama? Racista, esa publicidad racista, se crean los comités antichinos. ¿Sí? Eran al menos 5 aquí en Torreón, todos muy activos, publicaban en prensa, hacían reuniones abiertamente, sin ningún tapujo, sin que nadie les dijera nada. Estos comités antichinos, ¿sí?, ya hechos y organizados, estaban antes de la revolución. ¿Cuál era el fin de esos comités? Sacar a los chinos. O sea, era la suma total de las voces diciendo saquen a los chinos. No sé si Sí. Wow. Bien, entonces el racismo y los grupos antichinos existían antes de la revolución. ¿Sí? Bien, empieza la revolución, llega el 20 de noviembre, pasan 6 meses y la revolución tiene suficiente fuerza como para llegar a Torreón. Y ahí es donde nos estamos acercando ya a la matanza. Primero, el ejército revolucionario no era un ejército como como lo podíamos interpretar nosotros. Era un grupo de voluntarios que seguían a su propio líder. O sea, en un ejército normal el general dice, ¿sabes qué? Mándame 50 soldados para allá, y van. Sí, ellos no podían. Él tenía que ir con el jefe de él, y aquel con el jefe de él, y aquel con el jefe de él, y hacer que los 50 se movieran. O sea, era muy lento el movimiento. ¿Sí? Ahora, el general Lojero, que era el que estaba al mando de la plaza, cometió 2 errores. Uno, haberse creído todo lo que decía la propaganda. La propaganda que ellos mismos hacían en sus periódicos decían que la revolución estaba acabada. No, que ya ganamos, ya que pero nada era cierto. La revolución en realidad estaba en su apogeo, estaba estaba creciendo, pero ellos decían en los periódicos que no, que todo estaba bien. El general Lojero únicamente tenía 1,200 soldados y armas y munición para 4 días. O sea, nunca esperaron ni se dieron cuenta. Bien, los comités chinos estaban formados de 1905 y eran muy activos. Sí. Sí, estaban activísimos en la prensa, en el tata. Entonces, llega la revolución y en ese momento, o sea, hay que ver una cosa, la comunidad china estaba colgada de un hilito antes de la revolución.
Cuando la revolución al fin llega en mayo de 1911, hay que aclarar que no era un ejército formal, sino era un ejército, válgame Dios, de ciudadanos armados que obedecían muy poco, ¿sí? O sea, no tenían ninguna instrucción militar, alguien agarró un fusil y se fue a la revolución. Era muy difícil mandar un ejército así. Bien, el general Lojero cometió dos errores. Una, no haberse dado cuenta de cuántos ni de qué tamaño era la revolución, y él pretendía que con solo 1,500 y municiones para 4 días iba a acabar con el asunto. Y no sucedió. Después de 3 días de combate, el último día el general Lojero dice, me quedan ya muy poquitas municiones, ¿sí? Y es donde comete el gran error que yo pienso provocó la matanza, que fue haberse salido sin avisar. Lo que debió haber hecho él como militar serio era decir, señores, perdimos, ¿sí? Ya, nos rendimos, vamos a negociar la rendición. A ver, se queda la policía, se queda esto, todo en paz, entren, ahora sí. No lo hizo, ¿sí? De manera, yo creo, muy cobarde. Sacó a todos sus soldados en la noche y se los llevó rumbo a Viesca, sin avisar a nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? A las 6 de la mañana, los soldados revolucionarios que estaban llegando a Torreón por el oriente, se dan cuenta que no hay nadie. Y los soldados, y la policía, nada, no hay nada, ¿sí? Abandonaron la ciudad a su suerte. Comienzan a entrar a las 6 o 7 de la mañana y dicen, empieza el jolgorio de los tiros, y la gente sale a la calle, empieza a ver y se da cuenta que no hay nadie, ni policía, nadie, ¿sí? Entonces la gente sale y comienza el saqueo. ¿Por parte de quién? De la gente. ¿De la misma gente? Y de los revolucionarios armados, ¿sí? Ok. Punto. Cuando hablamos de revolucionarios armados, estamos hablando de gente que ayer estaba en la calle y hoy trae un fusil. Pero ese grupo de soldados, ¿quién era el mando? ¿A quién servían? Porque unos dicen que a Madero, otros que Benjamín Argumedo lo hizo por propia mano. A las 6 de la mañana no los traía nadie, era la avanzada del ejército. O sea, todos los generales, todos estaban atrás, ¿sí? O sea, todos esperaban un combate esa mañana. No estaba Benjamín en ese... Llega a las 10 de la mañana, ahorita llegamos con Benjamín. Wow. Pero ahorita a las 6 de la mañana, los primeros soldados llegan y no hallan a nadie. O sea, no hay nadie, ni de mis jefes, ni de los sellos, ¿sí? Y la gente dice, oye, no hay nadie. Bien, adelante. Comienza el saqueo. Wow. ¿Sí? Estamos hablando de las 9 de la mañana. ¿Sí? Y repito, mucha de esa culpa la tuvo el general Lojero por no haber rendido la ciudad, que fue lo que debió haber hecho. ¿Sí? Pero no lo hizo. Bien. A las 9 de la mañana empieza el saqueo general. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de la mañana del 11 de mayo de 1913. De 1911. Ajá. ¿Sí? Bien. En esa cosa, en ese caos, es cuando el comité antichino empieza su propaganda. O sea, ya cuando está el saqueo y todo, la gente de los comités antichinos empiezan con el grito, mueran los chinos. O sea, la gente no estaba matando chinos, estaba saqueando. Los comités antichinos son los que empiezan a rodar la voz. Y es por eso que realmente en ese momento se ataca definidamente a los chinos, porque si ustedes están buscando que si llega la tropa y va a atacar con la ciudad, ¿por qué nada más a los chinos? Curiosamente, ningún extranjero se tocó, a nadie, ni siquiera los japoneses, válgame Dios, porque si se trataba de racismo hubieran cargado contra los japoneses, ¿sí? No, ni siquiera los japoneses los tocaron, fue únicamente contra los chinos por... Wow. Sí, los comités antichinos fueron los que alborotaron a la gente, estaban armados, y punto 3,
también había gente antichina en la revolución. Ujú. Sí, no es que la revolución, pero sí había gente antichina en la gente de la revolución, los que iban entrando en la revolución. Entonces, Sí. empiezan a matar a los chinos, el comité antichino y los chinos que estaban, y el comité antichino adentro de la revolución. No fue la gente común y corriente. O sea, no fue el vendedor, no, no, era gente organizada, en un grupo hecho y organizado. Sí, se parece mucho a la noche sí, a la noche de los cristales rotos ¿cómo es? En Alemania. Ujú. Sí, es Sí. muy semejante a eso. Bien, empieza a las 10 de la mañana empieza ya propiamente lo que es la matanza de los chinos, ya Ujú. como tal. A las 10 de la mañana es cuando llega Benjamín Argumedo. ¿Sí? Benjamín Argumedo se había quedado atrás. Ujú. ¿Sí? Eh, acusaron a Benjamín Argumedo de haber dado la orden de matar a los chinos. Cierto, a medias. Eh, después de que matan a los chinos se hace un juicio. Madero, que fue el presidente, ordena que se haga un juicio donde vamos a ver qué pasó. Y se manda a llamar a Benjamín Argumedo. Y le preguntan, a ver, ¿tú diste la orden de matar a los chinos? Dice, sí. ¿Y por qué se declara culpable? No, es que da la explicación. Dice, miren, cuando yo iba llegando a las 10 de la mañana, yo no sabía qué estaba pasando. Yo únicamente veía desorden por donde quiera. Entonces llega uno o dos o tres y me dicen, nos están disparando los chinos, ¿qué hacemos? Él no sabía qué estaba pasando, era un recién llegado. ¿Sí? Entonces Benjamín Argumedo, pues da la orden, pues quedaba cualquier general o cualquier militar. Disparen a los chinos. Él se refería a la orden porque pensaba que los chinos estaban disparando, no era cierto. Pero la orden corrió igual, maten a los chinos. ¿Sí? Wow. O sea, eh, lo declararon inocente, ¿sí? Porque él no dio la orden específica de que, o sea, la dio porque él tenía la información de que los chinos les disparaban. Ujú. Sí, repito, fue el comité antichinos el que lo hizo. Sí, Y sí, porque entonces ya no podríamos culpar a Benjamín Argumedo de crímenes contra la humanidad. a mí se me hace muy difícil que alguien lo culpe. Bueno, si yo fuera un general, o sea, ¿por qué voy a disparar yo contra mi propia gente o mis propios ciudadanos por salvarlos a ellos? Ajá. ¿Sí? Sí, O sea, digo, los voy a salvar. A ver, ¿les vas a disparar a tus soldados? sí. O sea, él no tenía, o sea, él dice simplemente disparen a los chinos sin saber las consecuencias que iba a tener esa orden. No lo sabía. Ujú. ¿Sí? Sí. Bien, ya a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, al fin llegó Jesús Agustín Castro. ¿Se acuerda de él? Sí, que hicimos un especial de José Agustín. Bien, pero ya eran casi las 11 de la mañana cuando él llega, ¿sí? Y dice, ya vamos a poner orden, no podemos, ¿cómo se llama? Seguir con esta matanza. Y es cuando empiezan las medidas del ejército, ¿cómo se llama? A regular el asunto aquel. Pero ojo, no se paró hasta las 3 de la tarde y hasta que se dio la orden de disparar a los que allá. O sea, y ya no vale orden, ya no te voy a decir, ya te voy a disparar. ¿Y esto qué de queda? Pero eso sucedió hasta las 3 de la tarde. Pero ya en ese transcurso ya habían matado a mucha gente. Ya habían matado a mucha gente. Ahora, aquí entra la historia de Wong Lim. El doctor J. Wong Lim, vamos a regresar un poquito, era muy amigo de Fung Chuk. Ujú. ¿Sí? Él había estudiado, bueno, nació en Hong Kong y estudió medicina ¿cómo se llama? En Hong Kong. Se hizo médico y luego pasó un examen de medicina en Londres y él llegó, mediante ese estudio, llegó ¿cómo se llama? Uy,
a Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos, él conoce a un revolucionario chino llamado Sun Yat-sen. En ese tiempo estaba gobernado China por por el emperador, y Sun Yat-sen era un republicano. Él decía, no, ya no queremos emperadores, queremos elegir nosotros, queremos ser republicanos, ¿sí? El doctor Lim se hizo republicano desde entonces. Sí. Fue su amigo personal. Ok. Y eso cambió mucho su visión, porque cuando él llega a Torreón, él no se aísla como los demás chinos, ¿sí? Aprendió español, puso un consultorio, cosa que impensable para un chino, atender a la comunidad mexicana, no, él pone su consultorio, ¿sí? Y se convierte en una especie de vocero chino aquí, ¿sí? Bien. Ese día, el doctor Lim estaba asignado a una de las hospitales de la Cruz Roja. Ahí es el punto. El gobierno fue muy ineficaz y nunca hizo nada por proteger a la gente. La comunidad extranjera, los extranjeros que sí sabían lo que pasaba y que no se hacían tontos con lo que estaba pasando allá afuera, tomaron medidas, pusieron albergues. Dijeron, a ver, toda la gente se me va a juntar aquí en este lugar, vamos a tener y vamos a poner cónsules para proteger para protegernos. Llega la revolución y el cónsul, espérame, aquí no puedes entrar, se pasan. Pero los chinos nadie los protegió. ¿Sí? Bien. La historia del doctor está escrita porque en el juicio que se hizo, él fue uno de los principales testigos de cargo. ¿Sí? El juicio se hizo porque había dos versiones. Una, los chinos dispararon, ellos tenían la culpa. ¿Sí? La versión que daban los chinos, no, nosotros nunca disparamos. ¿Sí? Los mataron y queremos una indemnización. ¿Sí? Esa fue la discusión, y el doctor Lim fue uno de los, ¿cómo se llama? De los testigos. Su historia, él se dirigía a la Cruz Roja a las 6 de la mañana, no sabía lo que estaba pasando, y llega la gente, un chino, a matarlo, ¿sí? Lo que le salvó la vida es que como él era un médico muy conocido y atendía a unos y otros, uno lo reconoce, no, es el doctor Lim, yo lo conozco, ¿sí? Eso le salvó la vida porque él lo saca y se lo lleva a la Cruz Roja, ¿sí? Cuando llega al final a la Cruz Roja, sus amigos dicen, vete, ¿sí? Porque los estaban matando a todos nada más por ser chinos. La gente de la Cruz Roja le dice, sabes que aquí es muy peligroso, son las 10 eran las 10, 11 de la mañana, al rato van a venir por ti, te vamos a mandar al cuartel con Jesús Agustín Castro, que acaba de llegar. ¿Sí? Va el doctor con Jesús Agustín Castro y le dice, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a Gómez Palacio, porque es una ciudad segura. Aquí es importante, quiero recalcar ese punto. ¿Por qué no pasó en Gómez? ¿Sí? O sea, los chinos estaban igual en Gómez, igual había parcelas en Gómez, igual había comercio en Gómez. ¿Sí? Pero ¿por qué nunca pasó en Gómez? Porque ahí no había comité antichinos. ¿Sí? Los comités estaban aquí en Torreón. Entonces, Jesús Agustín le dice, ¿sabes qué? Váyanse a Gómez, porque aquí no podemos garantizar su seguridad. Agarra a otros 11 chinos que ya nos llegaron y sácalos para allá. ¿Y la familia del doctor? Ok. La familia del doctor su única familiar era su hermana, y se había quedado en la casa, en lo que es la Quinta Línea. ¿Sí? Que para aquel entonces ya estaba en poder de los revolucionarios. ¿Sí? Bien. El doctor Lim le dicen, lleva estos 11 a Gómez, ¿sí? Y se va para allá, pero en el camino llega un mensajero y le dice, no, devuélvete con Jesús Agustín. Se devuelve
y le sabes que ya nos llegó tu acreditación de la Cruz Roja. Entonces ponte tu acreditación, te vamos a dar un auto y te vamos a dar guardias, ¿sí? Ayúdanos a detener esto. El doctor Lim sale de ahí y se dirige a Gómez Palacio para ver qué le había pasado a sus 11 amigos. Bueno, a los 11 que se habían ido con él. Y se los encuentra en la cárcel, estaban todos detenidos. No los dejaba salir porque el general, el oficial, les dijo, ¿sabes qué? No los voy a dejar libres hasta que no atestiguen que ustedes dispararon contra la revolución. Y los chinos no sabían nada, estaban ahí. Entonces llega el doctor Lim y le dice, suéltalos. Dice, no, hasta que no declaren que dispararon. Entonces va el doctor y les pregunta a todos, ¿disparaste? No. ¿Disparaste? No. ¿Disparaste? Dice, ninguno de ellos disparó, suéltelos. ¿Sí? Y porque traía el gafete de la Cruz Roja, lo sueltan. ¿Sí? Madre mía. Sí, lo sueltan y Sorprendente. le dicen, ¿sabes qué? Ya se dispersan aquellos 11 gentes que venían con él. Entonces se va otra vez el doctor ya en su auto y se devuelve con Jesús Agustín Castro. ¿Y sabes qué? Averíguame qué pasó en las huertas. ¿Sí? Y ahí es cuando el doctor regresa a su casa. ¡Ay, Dios! Mira, todo esto que le conté está en el archivo de la Nación. ¿Sí? Todos son parte del testimonio que dio el doctor Lim en el juicio. ¿Sí? Lo que pasó en la casa me lo contó don José, porque él estuvo ahí cuando sucedió. Cuando llegaron por la madrugada ahí, los chinos, eran 10 chinos, se escondieron en el sótano, en la parte de abajo del sótano, esperando pues que se fueran ellos y que regresara el orden. Y ahí estaban. El problema fue que aquellos dejaron guardias y alguien hizo ruido. Entonces, cuando alguien hizo ruido, hay chinos escondidos, aquello y aquello, empezaron a buscar por todos lados, hasta que entraron en la puerta del sótano, la abrieron, los sacaron de las... pum, 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 los mataron a todos. ¿En la misma casa? Adentro de la casa. Wow. Las balas estaban marcadas en la casa original, ¿sí? Sí. Donde estaban las balas, donde los sacaban y los mataban, allá afuera en el pasillo. Cuando llegó el doctor Lim y se encontró, bueno, su hermana se había salvado porque un poquito antes se había ido a la casa de de un vecino inglés. Eso hizo que se salvara su hermana. Pero los 11 gentes que tenía, los mataron a todos. Cuando llegó el doctor Lim, dice la crónica, que el doctor Lim era impasible, que nunca... Era impasible, dice. Y por primera vez el doctor Lim se soltó llorando. Cuando vio su casa saqueada, se habían robado todo, habían matado a su gente. a su gente. Y su hermana se había salvado de puritito milagro. Y él también.